Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo anda? Habla Ángel de ¿Qué acá de tal? Letras del Paraná. Estamos al aire directamente. Ya estamos al aire, así Ya que estamos al aire. Le digo por las buena- dudas que uno salga con buenas. alguna frase que, que no Bueno, yo supone que voy a está al salir aire. con una, yo voy a salir con una frase. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno. Usted sabe que antes de comenzar este llamado con usted, yo estaba presentando como que el tema de la semana fue indudablemente el tema del arreglo con respecto al Fondo Monetario Internacional y estaba haciendo un breve recuento de cómo eran las deudas desde Isabel Perón en adelante. Pero dice el gobierno que fue el mejor arreglo posible. ¿Usted coincide con lo que Sí. dice el gobierno o qué visión tiene usted al respecto? Bueno, el gobierno lo que está diciendo, digamos, en cierto modo es una falacia, porque decir que es el mejor arreglo posible también es decir que es el peor arreglo posible. ¿Qué determina lo posible? No dice nada sobre el acuerdo. Después, ¿para quién es peor y para quién es mejor? Vamos a suponer que fuera peor para las masas argentinas. Si eso es así, si es muy malo para las masas argentinas, probablemente suban los valores de la deuda externa del sector privado. Para ellos sería un regalo. Acá hay que entender que la deuda argentina, en un 53%, hasta el 55%, la deuda en dólares está en manos de la burguesía local. Y en cuanto a la deuda en pesos, está dividida en una burguesía local, son 60.000 millones de dólares, y ANSE, Banco Nación, etcétera. De manera que todo esto beneficiaría, digamos, a los tenedores de la deuda local y a los tenedores de la deuda internacional, que son la base social del gobierno. Entonces el gobierno tendría que decir, no, esto es maravilloso. Si beneficia a los fondos internacionales, es perjudicial a los trabajadores. Si es perjudicial a los trabajadores, si beneficia a los trabajadores, perjudicial a los fondos internacionales. Mire, Ángel, yo le voy a decir una cosa sola. Cuando en Estados Unidos la ocupación crece, el valor de los títulos de deuda pública baja. Ajá. Esto es muy interesante. Y si viene un informe que dice que aumentó el desempleo, suben los títulos. Entonces imagínense que este movimiento contradictorio entre lo que beneficia a un sector financiero y lo que beneficia a un trabajador está inscripto en la sociedad capitalista. Bueno, pero más allá de esto, es un gobierno farsante porque estuvo 2 años con este tema. Se comprometió a llegar a un acuerdo con el fondo en la campaña electoral del año 2019. En ese momento se comprometió. Igualmente, ahora lo que Hizo se una trató, campaña. Jorge, porque a veces la gente Sí, necesita su versión al respecto, se dice que es la deuda que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, sí. muchos dicen que no saben en qué se fue el dinero que recibió el gobierno de Macri. Yo tengo entendido que gran parte de ese dinero fue para cubrir el déficit y otra parte fue para pagar intereses de deuda anterior. No sé Claro. cómo diría usted que fue el uso que se le dio a esa deuda del Fondo Monetario Internacional que asumió el gobierno. El uso que se le dio es muy sencillo. Una cosa que nadie menciona, y a mí siempre me despierta curiosidad cuando lo recuerdo, es lo siguiente. A principios del año 2018, Luis Caputo contrajo deudas en el mercado internacional por 9.000 millones de dólares. En el informe que dio de por qué a principio de año había hecho eso, dijo lo siguiente: la tasa de interés en el mundo va a subir y nosotros este año tenemos que pagar 9.000 millones de dólares. Yo me adelanto
a obtener esta deuda porque ahora la voy a obtener a una tasa de interés menor que la que va a haber más tarde. ¿Está claro eso? Ajá. Caputo tenía razón. La tasa de interés subió en el mercado internacional. Y por lo tanto, desde el punto de vista del manejo de la deuda, se adelantó y contrajo la deuda a un interés inferior al que posteriormente iba a haber. La pregunta que viene es lo siguiente: entonces, ¿para qué quería Macri un préstamo del FMI? Si ya estaba cubierto por Caputo. Este punto no lo toca nadie. ¿Para qué quería la deuda? ¿Para qué quería el préstamo del FMI? Sí. Quería el préstamo del FMI por algo que había dicho Caputo, que la tasa de interés en el exterior empezaba a subir, y entonces la diferencia de rentabilidad entre Argentina y el exterior quedaba anulada. Entonces los capitales se fueron. Al mismo tiempo hubo una crisis a final de 2017 porque se decidió abandonar las políticas de Sturzenegger y bajar la tasa de interés. Entre la baja de la tasa de interés en Argentina y la suba de la tasa de interés del exterior, los que vinieron del exterior endeudados en el exterior para comprar títulos, deuda, LEVAC, los títulos del Banco Central, dijeron: acá vamos a perder plata, y comenzó una fuga de capitales. No fue dinero para pagar la deuda, fue para frenar una fuga de capitales. Fue una forma de decir: miren muchachos, nosotros tenemos 44.000 millones de dólares, al principio fueron 15. Tenemos 15.000 millones de dólares, no vayan a comprar dólares porque no vamos a dejar que suba. Ah, no van a dejar que suba, mejor, preferimos que ahora. Y fueron a comprar dólares, transformaron los pesos en dólares. Bajo Macri, la deuda del Banco Central no solo la tenían los bancos locales, sino que la tenía cualquiera que hubiera comprado LEVAC. Y muchos eran extranjeros. Y muchos eran capitalistas individuales locales que transformaron la deuda en pesos en dólares. Es decir, que lo que el FMI financió fue una fuga de capitales. La oposición de ese momento, ¿tiene algún grado de responsabilidad directo o indirecto sobre este proceso de endeudamiento? Toda. Yo lo dije en tiempo real. Absolutamente. Primero porque aprobó el acuerdo con el FMI contra todo lo que dicen ahora lo contrario. Porque ¿por qué no fue el acuerdo con el FMI al Congreso? Porque el peronismo no lo iba a permitir. Porque si iba al Congreso, lo tenía que aprobar. Iba a quedar arruinado frente al electorado. Entonces arregló con Macri de que Macri se hiciera cargo de ese endeudamiento y que ellos no iban a abrir la boca. ¿Quién protestó contra la deuda contra el FMI? Yo estuve en un programa en A Dos Voces, en A Dos Voces. Ajá. Estaban todos ellos al día siguiente, o por esos días, estaban todos ellos, y todos ellos estaban de acuerdo con este endeudamiento. ¿Qué significa ahora este arreglo que se ha hecho para el ciudadano común? Le quiero recordar que el peronismo tenía mayoría. Exacto. En el Congreso. En ambas cámaras. Estaba en minoría, por lo tanto, hubiera podido impedir el acuerdo con el FMI por medio de una acción legislativa. En ambas cámaras, y aparte la capacidad de movilización y de oposición, bueno, siempre la tiene el peronismo. Claro. ¿Qué significa para el ciudadano común este arreglo que se ha hecho, Jorge? Bueno, en primer lugar, que la situación actual de gran pobreza e inflación va a continuar, va a incrementarse. Hay una cosa que es curiosa: el acuerdo con el FMI prevé una inflación del 48%. ¿Por qué es importante esto? Porque el presupuesto que presentó Martín Guzmán al Congreso y que no fue votado por toda esa pelea que hubo en ese momento, preveía una inflación del 31%. Es decir, que hacemos un acuerdo con el FMI para tener una inflación mayor. Ahora, los acuerdos con el FMI siempre fueron vendidos a la opinión pública
porque eran un remedio para contener la inflación. Este prevé una inflación mayor. Como los analistas dicen que el 48 se queda corto, vamos a tener una arriba del 50. ¿Y por qué vamos a tener una arriba del 50 ya con independencia del acuerdo? Por la guerra. Porque el gas aumentó 800% y Argentina lo importa. Porque el trigo aumentó. Y como Argentina lo exporta, se va a reflejar en los precios internos. Ya se refleja. ¿Qué? Ya se refleja, claro, lógico. Yo tengo negocio, Jorge, no sé si usted lo sabe, yo tengo un pequeño negocio y lo que está aumentando las cosas desde hace un mes hasta ahora es terrible. Y todo lo que hay trigo directamente no hay precio. Es muy difícil conseguir. No, consigue precio. No, y le digo una cosa, ya se comunica que esta semana el INDEC va a dar una tasa mensual que subió 4,5 este mes. El mes de febrero. O sea, a lo que yo voy, que en la práctica, yo no creo que ni siquiera se llegue a ese 48%. Y más a eso sumamos que ya están hablando que hay un atraso en las tarifas, estamos hablando del petróleo, que creo que ya aumentó a nivel internacional un 35%. Y bueno, son tantas las cosas que van a caer sobre la economía que no sé de cuánto puede llegar a ser la inflación este año. Bueno, quiere decir que ya el plan fracasó. Este plan fracasó. En realidad van a venir en cada trimestre, va a haber una crisis permanente. Este año 2022 va a quedar para la historia, como el recuerdo histórico. Va a haber una crisis permanente. Todo esto es un atropello sin precedentes impuesto por el FMI. Ahora, una cosa muy interesante. En el día de ayer, el G7, Estados Unidos, bueno, la Unión Europea, Japón, etcétera, ordenó al FMI a que tomara sanciones contra Rusia. Queda confirmado lo que nosotros venimos escribiendo ya hace un tiempo, de que el FMI es el brazo financiero de la OTAN. Por lo tanto, en este momento el FMI está trabajando para la política de guerra de la OTAN. Sí, después sobre ese tema, en la segunda parte de la entrevista, yo tengo un par de preguntas interesantes o que creo que pueden despertar interés, y una está muy vinculada a lo que usted está diciendo. Pero me gustaría que usted termine de redondear esto que es la noticia de la semana, bueno, porque también hubo también incidentes en la plaza de los dos congresos. Sí. Que fue prácticamente lo que terminó ocupando la escena informativa, más eso que lo que se estaba afirmando. Hay gente que dice que son infiltrados, hay gente que dicen que son de izquierda, hay gente que dicen que son de Kirchner. ¿Es realmente importante quiénes hayan sido los que tiraron piedras o qué opinión tiene usted al respecto de todo lo que pasó? Bueno, puede ser importante eventualmente, depende de lo que se descubra ahí. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Anoche me invitaron a un programa de televisión y lo primero que me preguntaron era sobre esto, y yo le dije que yo no entraba en maniobras sesgadas, que acá estaban entregando un país entero y arruinando a 45 millones de personas y no me iban a hacer hablar sobre incidentes. Me negué a acompañar el operativo mediático y lo logré. Empezamos a hablar de lo que importaba y no de eso, no dije nada. ¿No es cierto? Ahora, lógicamente, habrá una investigación, quien la haga. Lo único que dije es que si los que hicieron los incidentes fueran algunos piqueteros, en ese caso, ¿no? Porque alguien pedía que se los meta en cana, o Larreta había dicho que iba a hacer pagar los daños a los piqueteros. Lo único que contesté es que Larreta todavía tiene una deuda muy grande con los chicos que murieron en un boliche de la Costanera porque estaban drogados y no había agua. Y él dirige el sistema de inspectores que habilita los boliches para que funcionen y que los controlan.
De esa no me la voy a olvidar nunca. Claro, porque el tema de, Lo voy a de las plantear. fiestas electrónicas, como se consume un tipo de droga sintética que lo que genera es sed y sed y sed, cierran las canillas a propósito para que compren el agua mineral a cifras de, qué sé yo, 300 pesos, Sí, 400 sí, pesos una botellita. Así eso es fue como lo que funciona. pasó. Eso fue lo que pasó. Pero pasó en la ciudad de Buenos Aires, donde todo estas fiestas, en este caso públicas, que si no una fiesta clandestina en una casa, está bajo el control del gobierno de la ciudad. Sí, sí. Y todavía no pagaron nada y no se ha hecho responsable ni nada. Así que fue lo único que respondí. Con esto quiero decirle lo siguiente. El eje del asunto es que este es un acuerdo que ha quebrado al kirchnerismo, ha quebrado al peronismo, ha quebrado a los opositores y ha quebrado el sistema político. Porque de ahora en adelante, para gobernar, Alberto Fernández necesita el apoyo del macrismo. De lo contrario no tiene la forma de sacar una ley. ¿Al quiebre es real o es una pantomima? ¿Cómo lo No, esto puede...? es un quiebre. La pantomima está en otra cosa. Esta muchacha, no me acuerdo ahora su nombre, que está en la ANSES, Ujú. no, en el PAMI, que no sé, la encontraron, no sé si en Miami o en Ah, sí, Acapulco, sí. o no sé dónde, con el novio, no Ujú. se quiere ir, el cristianismo no la quiere sacar de ahí. Es decir, el cristianismo no quiere abandonar ningún aparato, porque no va a perderse el poder que le da ese aparato. Acá hay una anomalía. Ayer votó en contra Máximo Kirchner y toda la cámpora, y Máximo Kirchner es el presidente del PJ bonaerense. Y el gobernador Kicillof, los aliados de él votaron a favor. No, esto es una quiebra. Ahora, donde está la farsa es que no van a soltar prenda de poder, lo cual hace que la quiebra se va a potenciar todavía más. Eh, yo comprendo la postura suya que no quiso entrar en el juego, de darle relevancia al tema de los incidentes, dejando un segundo, un tercer plano o orden el tema central, que se trata precisamente de lo que fue este acuerdo. Quizás lo mismo No, yo no le doy se hizo en relevancia, su no, sí que le momento doy porque con Sebastián nunca. Romero, que yo le hice una entrevista Sí, acá, y que es el día sí. de hoy que creo que sigue procesado este muchacho. Claro, nosotros luchamos por el desprocesamiento, pero acabo de tener una reunión con compañeros de Córdoba. Hay 20 muchachos de la universidad que en una manifestación universitaria, etcétera, se los responsabiliza de todos, y esto ocurrió en el 2018. Ya van 4 años y no los quieren desprocesar. ¿Me explico? Ahora, no es que no le doy importancia, claro que le di, porque la represión a lo que ocurrió se extendió de Entre Ríos a 9 de julio. Hubo una tentativa de que se vacíe la plaza, me refiero a la Plaza Congreso, del sector de Irigoyen. Hubo una tentativa de represión, pero esto mismo no quiero debatirlo ahora, lo que quiero es que no se me escape el FMI, no que no se escape eso. O sea, Lo lo que yo voy, que prioritario ya es anteriormente, el tema de Sebastián Romero, desenmascarar o esto. sea, todo lo que se le dio de modo mediático, que se habló de un mortero, y yo sin defenderlo ni nada, porque yo a este muchacho no lo conozco, yo sé diferenciar lo que es un mortero y lo que es una rama con un tres tiros. Y se llega a esos extremos, ¿no? Porque era una No, rama por con un tres tiros. supuesto, ¿Eso no es un pero escúcheme una mortero? cosa, hay un compañero, inclusive amigo que perdió un ojo aquel día del Sí, 2017. 17 fue, ¿no? creo que sí. O 18. Me Sí. parece que 17. Sí, 2017. El 14 y 17 de diciembre de 2017. No, son los criminales, están preparados contra el pueblo. No pueden hacer aprobar un programa del FMI sin esto, pero que hubo un intento de vaciar la plaza, indudablemente. Porque yo en un momento determinado, a mí me habían invitado a ir a C5N, entonces yo iba para C5N y hablábamos por teléfono y se hablaba de desconcentración, tan grande había sido
la represión y naturalmente íbamos a hacer todos los esfuerzos por reagrupar a la gente y volver a la manifestación. Así que no es que le quito entidad. Lo que no quiero es que no voy a ser cómplice de los medios de comunicación. Sí, se entiende. Nada, eso lo entiende cualquiera, claro. El otro día quedó una pregunta pendiente y ahora sí vamos a ir un poquito al tema que ocupa todos los titulares y horas de transmisión televisiva, que es el tema de la guerra en Ucrania o el ataque de Rusia a Ucrania, ¿no? Que yo le dije que le iba a preguntar cómo opinaba usted con respecto a la actuación, digamos, de otros de la oposición política, pero también de la oposición política de los partidos de izquierda con respecto a la guerra. ¿Cómo lo ve usted? Sí. Bueno, hay una variedad de posiciones. Algunos tienen una posición aparentemente, pero distingo un grupo a nivel internacional que dice lo siguiente: acá hay que derrotar al imperialismo ruso. Entonces no tengo ningún inconveniente en calificarlo como pro-OTAN. Directamente. Esta es una guerra de la OTAN, porque la OTAN domina el mundo. Esta es una guerra de la OTAN. La OTAN domina el mundo y la piedra de la discordia era la integración de Ucrania a la OTAN. Ahora, que haya una piedra de la discordia no significa que un régimen como el de Putin deba invadir otro país. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de la dictadura que él ejerce en Rusia? ¿En nombre de qué? ¿En nombre del remate de todas las propiedades estatales para un puñado de oligarcas? ¿En nombre de qué? No, de ninguna manera. Entonces, evidentemente, la invasión de Ucrania por parte de Putin es completamente reaccionaria, pero nosotros tenemos que distinguir en la denuncia contra Putin a los que son voceros de la OTAN. Y para no ser vocero de la OTAN hay que decir que esta guerra la libra la OTAN y hay que tratar de movilizar a la gente en la OTAN. El otro día me sorprendí mucho, mire cómo son las cosas. Ajá. Con lo malo que es la televisión argentina, hice tanto zapping, en un momento determinado que caí como a la medianoche en una televisión peruana. Y en la televisión peruana estaban pasando la interpelación a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos en el Senado norteamericano, donde un senador le dijo: quiero que me hable de los laboratorios de guerra bacteriológica que tenemos en Ucrania. ¿Es verdad? Esto lo vi en directo. Sí. Y ahora salió un artículo, hoy sale un artículo en nuestra Política Obrera. ¿En qué quedó ese tema? Porque primero se señalaron que había un montón de laboratorios en territorio ucraniano de Estados Unidos de fabricación de armas químicas. Después se negó de modo terminante. ¿Y en este momento en qué fase está? En la fase de que Victoria Nuland, un personaje siniestro de la política norteamericana por un conjunto de razones, el otro día le contestó a Marco Rubio, un ultraderechista del Senado norteamericano, cuando le dijo: tenemos esto en Ucrania, ella dijo sí, entró en detalles. Ajá. Y esto lo vi en vivo, en directo. En el momento en que ella lo decía, yo lo estaba viendo, y acá no lo señala ningún diario. Por eso le pregunto, porque primero se hablaron, porque no se hablan de 3 laboratorios, son un par de decenas de laboratorios que se señalaron en Ucrania. Con 3 es suficiente, lo importante es que ahora salió la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que le pide a Estados Unidos que conteste 3 preguntas sobre todos esos laboratorios. Es decir, que había preparado una guerra. Hoy vi en un canal de televisión argentino, pero un reportaje a un argentino que se fue de Ucrania, con su familia, que habla de los bombardeos antes de la guerra de los grupos nazis o fascistas o derechistas contra el sector del este
que se había separado o había tomado una posición separatista. Es decir, el que niegue que esta es una guerra de la OTAN, ¿no es cierto? Es un necio. Esta es una guerra de la OTAN. Y ahora Biden dice, la vamos a destrozar a Rusia en esta guerra. Venite a la guerra, hacé la guerra porque en este terreno te tenemos agarrado. Te vamos a hacer la vida imposible, te vamos a reventar, y cuando te reventemos cae el régimen ruso y Rusia queda como territorio libre para nuestra colonización. Luego hay un tema... Es una guerra de la OTAN. Ahora, ¿Putin es funcional a la guerra de la OTAN? Sí. ¿Putin defiende intereses reaccionarios? Sí. ¿En nombre entonces de quién defendemos una política? En nombre de los intereses de los trabajadores del mundo, que no van a sacar ningún beneficio de la guerra de Ucrania. Y Ucrania va a conseguir una auténtica independencia si derrotamos a Putin y a la OTAN. Porque si derrotamos solo a Putin, Ucrania va a ser una colonia de la OTAN. Llega un poquito a eso en la pregunta que le iba a hacer. Porque hay un tema que yo no lo he visto, al menos en televisión. No miro mucha televisión, pero lo que miro no lo he visto. Que son todas las sanciones económicas que está aplicando Occidente hacia Rusia y que están repercutiendo directamente en la masa trabajadora. O sea, es como un ataque directamente a la masa trabajadora rusa, porque hay un montón de empresas, monopolios inclusive internacionales, que se están retirando de Rusia, dejando un tendal de desocupados, y se está empezando a vivir una situación económica muy difícil, y quien la padece es el trabajador ruso. Entonces, ¿a qué apuntan directamente este tipo de sanciones? ¿Y en qué puede repercutir que al trabajador ruso se lo perjudique? Porque el trabajador ruso sabe vivir de otra manera. No, pero no solo el trabajador ruso, ucraniano, europeo, argentino. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias de la guerra. Esto es una guerra de alcance mundial. Porque es una secuencia. Hay gente que dice, no es mundial porque todavía no se están matando rusos y norteamericanos. ¿Pero qué vas a esperar a declarar que es una guerra mundial cuando se empiezan a matar? Advirtámoslo de ahora, porque es una secuencia. Si Rusia es derrotada en Ucrania, la consecuencia va a ser una guerra por la colonización de Rusia, por el desmembramiento de Rusia, de Bielorrusia. Se van a meter los europeos y todo lo demás. Y después, por otro lado, Putin no tiene ninguna posibilidad de una victoria duradera en Ucrania. Puede llegar a ocupar Ucrania. ¿Cuánto le va a durar? No pudo dominar Afganistán, no va a dominar Ucrania. Este hombre socava, conduce a la miseria y a la muerte a los trabajadores de Rusia. Es una acción desesperada, él está buscando un acuerdo con el imperialismo mundial. Está buscando un acuerdo con la OTAN. Garantía jurídica de acá, garantía jurídica de allá. No es una lucha contra el imperialismo ni es una lucha contra la OTAN. Es una lucha por ver si puede meter un sistema de garantía. Entonces discute con Zelensky, con Macron, antes discutía con el canciller alemán, ahora está de mediador el de Turquía, se metió también el de Israel. Está buscando que le den una vía de salida y llegar a un arreglo. No hay vía de salida tampoco aunque lleguen a un arreglo, porque cualquier arreglo que lleguen va a ser precario en el tiempo, poca duración, inestable. Se ha creado mucho caos y destrucción. Aparte que es como comentábamos el sábado pasado, que lo que se vislumbra es intenciones de un acuerdo por el lado de Rusia porque no tiene cómo sostener esto, pero por el otro lado, o sea, yo creo que si hay algo que no hay ningún tipo de interés es en llegar a un acuerdo rápido, quieren que esto se prolongue y no importa si eso va a significar la destrucción física de una parte importante de Ucrania, daños materiales y todas las vidas que se cobren, porque por el otro lado, al contrario, lo que se está haciendo, se está mandando cada vez más armas a Ucrania, ¿o no lo ve así usted? Claro, hay una resultado fenomenal en la cotización de las acciones de la industria armamentística. El Financial Times, creo que se lo comenté la semana pasada, sacó un artículo de que el sistema corporativo alemán
el sistema corporativo alemán se había reconfigurado de las industrias civiles vinculadas al insumo de gas, etcétera, a la industria armamentística, que estaba completamente marginal por una serie de compromisos que Alemania se ha impuesto incluso a sí misma por el pasado nazi, y que la llevó a que los capitales de armamento de Alemania operen en el exterior. Por ejemplo, Alemania es muy fuerte en inversiones en el exterior de automóviles y armamentos en Lituania. ¿Entendés? A tal punto que debido a que Lituania reconoció a Taiwán, China prohibió la importación de automóviles de Lituania, y los que protestaron fueron los alemanes. El otro día, con respecto a un tema que había salido en la entrevista, a mí me faltó hacerle una pregunta que a mí me resulta de interés, no sé, al público, que es el tema este de la integración de países de economías pequeñas que pertenecían a la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la intención de agregarse a la Comunidad Económica Europea, con lo que se pierde hasta la soberanía de su propia moneda, es decir, que ni siquiera pueden devaluar, y atados a una moneda donde hay industrias más desarrolladas que pueden aplastar su industria, porque no puede competir, no sé, Lituania no puede competir con la productividad que puede tener, por ejemplo, Alemania. ¿Qué lo lleva a querer formar parte de la Comunidad Económica Europea si a simple vista se ve que lo único que pueden generar es destrucción de su fuente de trabajo, pérdida de soberanía? Sí, lo mismo que lleva Alberto Fernández a firmar con el FMI. Es decir, en Ucrania este tema se discutió muchísimo, porque esta división que hay en Ucrania viene de mucho tiempo. ¿Cuál era la discusión? La discusión entre los oligarcas ucranianos era: vamos a un mercado común con lo que se llama la Comunidad de Estados Independientes o el espacio euroasiático liderado por Rusia, o vamos a la Unión Europea. Es decir, no estar en ninguno de los dos estaba excluido. Y entonces la industria metalúrgica, que históricamente tuvo a Rusia como mercado, la industria del carbón, etcétera, que están todas en el este de Ucrania, se inclinaban por el mercado ruso. Y otros eran ambivalentes y otros por el europeo. Esto llevó a una pelea política muy dura, choques brutales, un golpe de Estado, que fue muy interesante. El presidente prorruso se había comprometido a firmar la integración a la Unión Europea. Y estaba ya a punto de hacerlo cuando, bajo la presión de Putin, desistió. Al desistir, lo voltearon. Pero él ya estaba ganado, este prorruso ya estaba ganado para la Unión Europea. Sí, sí. En el sentido de que el mercado ruso y las perspectivas de Rusia eran discretas frente a lo que él suponía que era Europa. Ahora, en el tiempo en que abrieron la economía a Europa, no se integraron todavía en la Unión Europea, pero abrieron la economía, no ha quedado piedra sobre piedra en Ucrania. Ucrania vive de préstamos del FMI. El FMI le ha prestado a Ucrania por 800% la cuota de Ucrania dentro del FMI. Le ha sobreprestado, como ha ocurrido con Argentina, a los Macri en su momento de Ucrania. Entonces hay una situación de profunda corrupción. No sé si hablé la semana pasada sobre la corrupción. Sí, el FMI, sí. así como acá tiene la reforma laboral, allá tiene el tema de la corrupción. Porque se afanan todos los oligarcas ucranianos. No, es como una mafia, que es como una mafia, pero no solamente en Ucrania, sino también en todo lo que fue son la ex Unión Soviética y en primer lugar en Rusia. Bueno, en primer lugar en Rusia. Sí, eso es una observación importante la suya, porque revela lo complejo que es restablecer un sistema capitalista allí donde una revolución lo aniquiló.
Es un proceso muy complejo, no es simplemente una cosa administrativa, es muy complejo. Porque, por ejemplo, ahora que sancionan a todos los oligarcas rusos, de golpe los oligarcas rusos de golpe van a terminar siendo individuos comunes, quizás con dinero en un banco para yates, pero sin propiedades, porque a quién le van a vender y a dónde van a comprar. Es una clase completamente, ¿cómo se dice?, artificial. Y lo mismo ocurre en Ucrania. Entonces viven de mafias y tienen ejércitos propios. Este sector de Azov, ¿cómo se llama? Grupo de Azov, Sí. no me acuerdo. Bueno, está sostenido por un oligarca que se llama Komolilsky, Ajá. que es de la ciudad de la región de Dniepropetrovsk, que fue el que llevó a Zelensky al gobierno. Entonces tiene sus propias bandas, que a veces en algunos lugares tienen más pesos que las Fuerzas Armadas que la OTAN tratan de reconstruir en Ucrania. La transición restauracionista en países que han vivido una revolución es un proceso catastrófico, como lo advirtió Trotsky en 1936 y como creyó toda la izquierda mundial que no se había producido con la disolución de la URSS. Como vieron que la burocracia comunista se hizo capitalista en un abrir y cerrar de ojos, dijeron, miren qué fácil que es. No tienen la menor idea sobre cómo se desarrollan históricamente las sociedades. Decían que había sido un proceso pacífico, ahora resulta que está desatando una guerra mundial. Porque es muy importante esto, Estados Unidos, al realmente desarrollar una política de hostilidad y no que llegara a ningún compromiso y todo lo demás, lo que pretende es tener a Unión Europea bajo su férula. Mira, hay una cosa, lea La Nación de hoy, hay un artículo del New York Times de un tipo que dice, es mentira que estemos más unidos que nunca. Lo que hay es el sometimiento mayor de la Unión Europea a Estados Unidos. Lo dice un tipo en el New York Times. No digo que haya leído Política Obrera, pero mejor es que no lo haya leído, porque quiere decir que hay gente que se da cuenta cómo son las cosas. Otro hecho relevante de esta semana fue el tema de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué lectura hace eso usted? Y con el gobierno de Maduro, no el de Guaidó, ¿no? No, eso nunca cesó. El tema petrolero nunca cesó. Chevron sigue en Venezuela. Chevron no se fue nunca. Y Venezuela está totalmente dolarizada. Entonces está detrás de una política de privatización del petróleo. Biden está aprovechando esta oportunidad por lo siguiente, porque uno de los grandes candidatos a quedarse con PDVSA, o por lo menos con las principales operaciones de PDVSA, era Rosneft. Rosneft compró una parte de la refinadora venezolana que opera en Estados Unidos. Ahora Rosneft está siendo sancionada. Y Shell, que era socia de Rosneft, se ha retirado de Rosneft. Es decir que Maduro no puede privatizar PDVSA con los rusos, queda con los yanquis. Entonces, el acercamiento es muy claro. Lo van a disimular en algunos aspectos, pero es el momento, es la oportunidad de quedarse con el país que tiene las reservas más altas del mundo, aunque su producción actual sea muy baja. Luego, Venezuela está en las costas de Estados Unidos y por lo tanto es el histórico proveedor del petróleo crudo para la refinería del Golfo de México. Inclusive Venezuela importaba del Golfo de México el petróleo refinado en el Golfo, no lo refinaba PDVSA. Salvo una parte, creo que en un pueblo, en una ciudad que yo estuve, en el estado de Barcelona, no me puedo acordar, no me acuerdo ahora el nombre, había una refinería, pero inclusive importaba el petróleo quiero decir, la nafta, a través de la exportación.
Es probable que, pero esto es una negociación que viene de lejos, 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 y va a ir acompañada con un proceso político de reacomodamiento, con lo cual está claro que esta es una guerra imperialista, es una guerra por llevarse los despojos de los demás para uno. En este caso Estados Unidos, lo que Rusia creía que se iba a quedar para Rusia. Pues yo tengo muchos comentarios acá en el aire, no los leo, pero por ejemplo acá hay un muchacho, Darío Córdoba, que dice la capacidad de análisis de Altamira es fundamental para comprender lo de la guerra imperialista. La última pregunta, Jorge, porque me quedo sin tiempo y también hay que hablar un poquito de lo que le atañe a usted y a su agrupación, ¿no? ¿Cómo viene el tema de la tendencia del Partido Obrero? ¿Hay crecimiento, no hay crecimiento? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay un desarrollo, mucho esto porque, bueno, primero, en Semana Santa hacemos el Congreso de Política Obrera. Entonces esta es la primera gran instancia de un balance, hay documentos, debates sistemáticos, de un balance. Queda muy claro, viendo todo el proceso de este Congreso, que la expulsión de 1.200 militantes del Partido Obrero, en definitiva fue una operación política para adaptarse al sistema político, al parlamentarismo, etcétera. Eso está muy claro. Lo manifiestan en las propagandas electorales, somos la tercera fuerza, no hay propaganda socialista, no hay un planteo de poder para los trabajadores. El país está en una situación compulsiva y proponen salidas legislativas a todos los problemas. El otro día hicieron un plenario completamente sectario entre ellos mismos en el sector obrero, cuando lo que corresponde es una lucha por un Congreso con una representación plural de toda la clase obrera que combate, antiburocrática de este tipo. Eso está muy claro. Está muy claro que a la luz de la guerra y a la luz del proceso que vive de Argentina, que es necesario construir un partido revolucionario, porque el proceso que vive Argentina es una desintegración absolutamente fenomenal. Absolutamente fenomenal. Argentina está al borde del desgobierno. Este acuerdo con el FMI significa trasladarle al FMI la gestión económica del país. Y el FMI no tiene condiciones para hacer la gestión económica del país porque una gestión económica tampoco existe en sí misma. Hay un pueblo que lucha, pelea, produce, trabaja, etcétera. Si no hay una mediación de un gobierno, eso se va al diablo. Argentina marcha hacia situaciones prerevolucionarias. El único que plantea esto somos nosotros y consecuentemente nos preparamos en nuestro planteo, en nuestra agitación, en la divulgación de nuestras ideas para para jugar un rol en la creación de esa situación, para que sea una situación políticamente construida también, no solo fruto del desarrollo objetivo de la crisis. Acá Iván Atalorra, de España, dice, las observaciones de Altamira son muy precisas y esclarecedoras. Es importante que gente del antiguo continente pueda tener una aceptación de esta visión, ¿no? Porque allá la mirada es siempre es otra mirada la europea. Usted sabe que yo le iba a hacer un comentario y usted justo utilizó la palabra, porque yo desde que tengo memoria, y soy una persona de 60 años, siempre se habla que la izquierda está viendo una situación revolucionaria o prerevolucionaria, y justo usted lo volvió a nombrar. ¿Esto es así o es un chicle que tiene la izquierda? Porque yo hace 40 años que uso lo mismo. No, discúlpeme. La izquierda de situaciones revolucionarias y prerevolucionarias no habla de ninguna manera. Y luego una cosa es señalar perspectiva frente a un proceso político y otra cosa es definir una situación concreta. Argentina hoy, sábado 12, no está en ninguna situación revolucionaria. Ahora, el proceso va en esa dirección. Es mejor que no esté en una situación revolucionaria hoy, porque, dada la crisis brutal de la izquierda, nos da a nosotros un espacio de tiempo
para construir posiciones en el desarrollo de esta situación. Ahora, es un problema de método histórico. ¿Qué pasa? ¿El capitalismo a dónde diablos va? ¿Hacia una civilización superior o va hacia una catástrofe? A una catástrofe, en Irak. La destrucción. Bueno, Sí, por eso, en eso es Yugoslavia, indiscutible. en la economía mundial, en el desarrollo, en el trato de la mujer, es un sistema de en la represión, es un sistema de barbarie. Ustedes piensen, muchas veces la que me dicen, le voy a dar el ejemplo más rotundo. En el periodo de mayor desarrollo tecnológico, la situación de las masas ha empeorado. La identificación entre desarrollo de tecnología y bienestar humano es una unidad completamente falsa. Bajo el capitalismo, el desarrollo tecnológico lo que crea es esta situación de barbarie en donde las fuerzas productivas sometidas por el capital no sirven a un desarrollo positivo que puedan haber. Miren, hasta el día de hoy, les voy a dar un dato, hasta el día de hoy la vacuna Sputnik sigue prohibida por la Organización Mundial de la Salud. Mire, yo he leído textos, Jorge, yo he leído textos del año 40, ¿cómo? Que yo he leído textos que no tienen nada que ver con la política, pero que del año 40, donde lo que se presentaba era que con el desarrollo tecnológico el ser humano cada vez iba a trabajar menos y no iba a haber más pobreza. Y sin embargo lo que se dio, el desarrollo tecnológico fue impresionante, pero lo único que generó un sector parásito que absorbió toda esa ganancia y un sector que quedó fuera del sistema. No sé si usted coincide conmigo. No, y además crisis internacionales sucesivas cada vez más violentas. Porque desde 1997, de la crisis del sudeste asiático hasta ahora, ha habido crisis violentísimas en periodo de 10 años. Esto es muy importante. Ahora, una observación para que cerrar bien. La perspectiva de la sociedad es por un lado revolucionaria y por otro lado también es contrarrevolucionaria. Sí. Esta guerra es la contrarrevolución. Cuidado. Uno tiene que señalar esto para resaltar la importancia de la revolución. La contrarrevolución es la guerra mundial. A los que creían que una guerra mundial no puede ocurrir porque hay armas nucleares, les recuerdo que el principio de toda guerra mundial es primero hacer un buen trabajo de socavamiento del enemigo. No es entrar a tirarse cohetes atómicos en el primer disparo. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Hay un trabajo de socavamiento, de colonización y por lo tanto de guerra mundial, porque la guerra mundial es antes que nada un proceso de contradicciones sociales. No es un proceso que está alimentado si se lucha con lanzas y está frenado si están como las armas atómicas. Las armas atómicas aparecen como un factor de extorsión. Pero mire si no ha habido guerras. Y ahora tenemos una guerra en Europa. Abiertamente tenemos una guerra en Europa. Bueno, Jorge, no me queda más tiempo, son 18:28. Le agradezco de corazón estas entrevistas que usted me concede, que me permiten aprender y aprender también a un montón de oyentes. Así que seguramente en algunos meses los voy a volver a molestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Nos vemos. Igualmente para usted.